A le gustaban los lugares tranquilos, no el silencio de las computadoras o el tráfico lejano, sino el silencio verdadero, el que se respiraba entre las páginas de los libros y dentro de las 4 paredes blancas de su estudio en el Centro de Arte Comunitario de Portland. Siempre llegaba temprano, antes de que el edificio se llenara con el movimiento de sillas y el tintineo de pinceles. Por la mañana era cuando se sentía más ella misma, cuando nadie esperaba conversación, sonrisas ni charlas triviales. Instaló su caballete en el rincón más alejado, justo debajo de la claraboya. Su paleta ya estaba dispuesta con azules y grises. El lienzo que tenía delante estaba a medio terminar, un remolino abstracto de sombras y niebla. La gente decía que su obra era emotiva. Ella no estaba de acuerdo. Era silenciosa, como ella, y tal vez, en ese silencio, algunos oían ecos de sus propias historias. La puerta se abrió con un crujido tras ella. Melín se estremeció, pero no se giró. Probablemente era uno de los clientes habituales, Charles, con su enorme carbonera, o Emma, con sus infinitas bufandas. Pero la voz que se escuchó a continuación le resultó desconocida. «¡Guau! Esta habitación huele a trementina». «Imposibles». Melín cerró los ojos un instante. Esa voz, viva, sin complejos y fuerte, no formaba parte de su rutina. Al girarse, la vio, una mujer de piel color miel y cabello oscuro y rizado recogido en un medio moño despeinado, con una llamativa franja fucsia. Llevaba un mono salpicado de color, como una paleta andante, y llevaba un lienzo el doble de grande que ella. Parecía un arcoíris que había cobrado vida, y decidió sonreírles a todos. «Lo siento», dijo la mujer al ver la mirada fija de Melín. «Hablo sola cuando estoy nerviosa, nervios de primera clase, ¿sabe?» Melín asintió cortésmente y volvió a su lienzo, esperando que la chica se alejara. No hubo suerte. La mujer se dejó caer en el caballete justo a su lado y comenzó a desempacar sus materiales con el entusiasmo de un niño abriendo regalos de cumpleaños. «Soy Brooke, por cierto», añadió, extendiendo una mano manchada de pintura. Melín dudó un segundo antes de estrecharla. «Meline», respondió ella. «Meline», repitió Brooke, como si estuviera probando el nombre en voz alta. «Qué elegante, como alguien de novela». Meline no supo qué responder, así que no lo hizo. Mojó el pincel en el gris y siguió trabajando. Durante los siguientes minutos, la habitación se llenó solo del suave roce de los pinceles y el zumbido ocasional de Brooke mientras dibujaba formas. Justo cuando Melín pensó que la niña finalmente podría quedarse en silencio, habló de nuevo. «¿Siempre pintas en tonos de tristeza?» La mano de Melín se congeló. Brooke debió percibir la tensión porque añadió rápidamente: «Perdón, no me salió bien. Solo quería decir, es precioso. El peso te hace sentir cosas». Melín bajó el pincel. No estaba acostumbrada a que la gente comentara su trabajo tan abiertamente. La mayoría de sus compañeros la admiraban desde lejos, los profesores elogiaban su técnica, pero rara vez le preguntaban qué significaba. «Nadie me ha dicho eso nunca», admitió. La expresión de Brooke se suavizó. «Entonces no están prestando suficiente atención». Meline no sabía por qué esas palabras se le habían grabado tan hondo. No estaba allí para hacer amigos, estaba allí para terminar su residencia artística tranquilamente, sin interrupciones. Pero algo en la forma en que Brooke la miraba, a su lienzo y a ella misma, le resultaba desconocido, no intrusivo, exactamente, simplemente percibido. Al terminar la clase, la mayoría salió corriendo. Melín se quedó a limpiar sus pinceles, como siempre. Brooke también se quedó, envolviendo su enorme lienzo en plástico antes de irse. Brooke se inclinó hacia ella y le dijo con una sonrisa burlona: «Te vas a cansar de mí, ¿sabes?» Melín levantó la vista, sobresaltada. «Yo siempre estoy hablando», añadió Brooke, sonriendo. «Tú, en cambio, pareces la versión humana de un susurro». Melín parpadeó. No estaba segura de si era un insulto o un cumplido. «Quizás ambas», respondió, y por alguna razón, sintió un calor en el pecho. «Nos vemos el jueves», susurradora, gritó Brooke por encima del hombro mientras salía por la puerta, balanceándose tras ella con un destello de sol.
Melin se quedó quieta un momento más, con el pincel aún en la mano y el corazón latiendo un poco más rápido de lo habitual. No tenía ni idea de por qué alguien como Brooke había decidido sentarse a su lado ni de por qué sus palabras importaban. Pero al volver a su lienzo y contemplar los tonos de azul y gris, por primera vez en mucho tiempo, consideró añadir un poco de color. Para cuando llegó la clase del jueves, Melin se había convencido de que Brooke elegiría otro asiento. Sin duda, alguien tan audaz y vibrante querría estar rodeada de gente capaz de mantener una conversación fluida. Llegó temprano otra vez, como siempre, instalando su caballete bajo la misma claraboya. El lienzo que tenía delante tenía ahora un suave toque lavanda que se filtraba entre las sombras, un experimento del que aún no estaba segura. Cuando se abrió la puerta y Brooke entró, Melin mantuvo la mirada fija en su cepillo. No esperaba que Brooke la notara. Tampoco esperaba el saludo tan alegre. «Hola, Meline». Meline levantó la cabeza lo suficiente para encontrarse con sus ojos. Brooke saludó y luego caminó directamente al mismo lugar junto a ella, balanceando 2 vasos de papel en sus manos. «Traje café», dijo, ofreciéndole uno. «Pensé que quizá te apetecería un poco de cafeína para la melancolía». Meline miró la taza por un segundo y luego la aceptó con ambas manos. «Gracias». «No te preocupes, es solo negro», añadió Brooke, sentándose a su lado. «No quería arruinar tu misterio». Melin casi sonrió. Casi. Mientras trabajaban en conjunto, Melin se volvió profundamente consciente de la presencia de Brooke, el zumbido que hacía cuando pensaba, la forma en que su rodilla rebotaba cuando se concentraba, los garabatos constantes en su cuaderno de dibujo. «Entonces», dijo Brooke con naturalidad, «¿qué opinas del tema de la exposición?» Melin parpadeó. No sabía que teníamos uno todavía. «Dualidad», respondió Brooke. «El profesor lo anunció anoche por correo electrónico». «Por supuesto», dijo Melin, después de haber revisado su bandeja de entrada principalmente en busca de fechas límite y nada más. «Es una buena palabra», continuó Brooke. «Tiene un toque poético, opuestos, equilibrio, ese tipo de cosas». «Lo cual es gracioso», dijo Melin, porque inmediatamente pensé en nosotros. Brooke sonrió. «Sí, ya me conoces, todo caos y color, y tú, todos cielos tormentosos en silencio». No pretendía ofender. Meline lo notó. Brooke lo dijo como si fueran piezas de un rompecabezas, de formas diferentes, pero diseñadas para encajar. «Supongo que somos algo contrastantes», admitió Meline. Brooke se volvió hacia ella. «Y sin embargo, aquí estamos, pintando juntas». Quizás el profesor tenía planes secretos de emparejamiento. Melin se sonrojó y volvió a sumergir el pincel en el gris, concentrándose en una curva que había estado dando forma durante los últimos 10 minutos. Brooke se rió entre dientes ante su reacción, pero no insistió más. Un rato después, mientras la sala bullía con la charla habitual de mitad de clase, el profesor se acercó a sus caballetes. «¿Habéis considerado colaborar en la exposición?» Brooke se iluminó al instante. «Justo estábamos hablando de eso». A Melin se le revolvió el estómago. No se había dado cuenta de que Brooke hablaba en serio. El profesor sonrió. «Son diferentes, claro, pero ese es el propósito de la dualidad. Me encantaría ver qué podrían crear juntos». Se alejó, dejando la idea plantada entre ellos como un desafío. Brooke miró a Meline con ojos esperanzados. «¿Qué te parece? Podría ser divertido». Meline dudó. La idea de compartir un lienzo, de mezclar su estilo con la energía impredecible de Brooke, la intimidaba. Su arte era profundamente personal, su refugio. Pero decir no le parecía incorrecto. «Normalmente no trabajo con otros», dijo honestamente. Brooke asintió. «¿En serio por una vez?» «Entonces no lo tratemos como una colaboración. Tratémoslo como una conversación entre nuestros colores». Los ojos de Melin se dirigieron al cuaderno de dibujo de Brooke, donde líneas atrevidas bailaban sobre el papel en formas salvajes, luego a su propio trabajo, sutil, complejo, doloroso, una conversación que podía intentar. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Intentémoslo».
Brooke sonrió radiante. Brooke le envió un mensaje antes incluso de salir de la habitación. Era un dibujo de un sol y una luna tomados de la mano, con el texto: hagamos algo bonito. Mientras Malan caminaba hacia su casa, esas imágenes se reproducían en su mente, simples, dulces, inesperadas, igual que Brooke. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un torbellino de texturas, bocetos nocturnos y una tensión creciente. Ninguna de las dos abordó por completo su proyecto para la exposición, que comenzaba a tomar forma, una mitad de lienzo, abstracta y vívida, rojos, naranjas, pinceladas audaces, mientras que la otra se fundía en un gradiente de tonos fríos y melancólicos. En algún punto intermedio, sus estilos comenzaron a fusionarse. Fue en esas transiciones, donde el caos de Brooke se unía a la calma de Meline, que emergió algo verdaderamente nuevo. Empezaron a verse fuera de clase. La primera vez fue en una cafetería. Brooke insistió en que tenía el mejor chai de la costa oeste. Meline no bebía chai, pero apareció de todos modos. Se sentó frente a Brooke junto a la ventana, contemplando la luz del sol danzar entre sus rizos mientras hablaba de un mural callejero que quería pintar algún día. Meline escuchaba más de lo que hablaba, pero a Brooke no parecía importarle. Llenó el espacio de historias y risas, deteniéndose de vez en cuando para hacer preguntas que hacían parpadear a Meline sorprendida, como que fue lo primero que pintaste que te hizo llorar o que te da más miedo. Que te vean o que te olviden. Meline nunca tenía las respuestas preparadas, pero se encontró pensando en ellas horas después de su segundo encuentro. Fue una casualidad. Brooke se había quedado hasta tarde en el centro de arte limpiando pinceles y encontró a Meline ya allí, trabajando en silencio bajo la suave luz amarilla de una lámpara de estudio. «Hola», susurró Brooke, con cuidado de no asustarla. Esta vez, Meline levantó la vista y, tras una larga pausa, le acercó un lienzo en blanco por encima de la mesa. Pintaron juntas en completo silencio durante horas, sin música ni charlas, solo el sonido de las cerdas, risas ocasionales y la lenta compañía de la presencia. Esa noche, Meline no caminó sola a casa. Brooke se ofreció a llevarla, y escucharon música indie tranquila por el camino. Meline se sorprendió mirando las manos de Brooke sobre el volante, luego la comisura de su boca mientras tarareaba suavemente. Se preguntó cómo sería tocarla, y luego se sintió ridícula por pensarlo. Pero no fue solo un pensamiento fugaz, la idea persistió, tenaz y cálida. Unas noches después, Meline tuvo una pesadilla. No recordaba casi nada, solo la familiar sensación de asfixia, abrumada, acorralada por la gente, las palabras y el ruido. Al despertar, sentía una opresión en el pecho y la garganta seca. Instintivamente, abrió el teléfono y vio un mensaje de Brooke de ese mismo día: *no olvides respirar, entre pinceladas y pensamientos también. Meline se quedó mirando la pantalla hasta que cesó el temblor. Un martes lluvioso, Brooke la invitó a su casa. «Ven a ver mi estudio», dijo. «Quiero mostrarte el caos que se esconde tras la magia». Meline llegó con un paraguas en la mano, con la sudadera empapada por la niebla. El apartamento de Brooke era un loft reformado, caótico y colorido. Cuadros reposaban en cada pared, esculturas a medio terminar ocupaban los rincones y una bola de discoteca colgaba irónicamente del techo. «Este lugar es demasiado», ofreció Brooke sonriendo. «Eres tú», respondió Meline, sonriendo apenas. Brooke le entregó una taza de té de menta. «Eso es probablemente lo más lindo que alguien me haya dicho jamás», susurró Meline. Se sentaron en el suelo, rodeadas de cojines. Brooke le mostró un cuadro en el que estaba trabajando, algo abstracto y audaz, lleno de naranjas y morados. «Se trata de alegría», explicó Brooke. «Pero no de la alegría ruidosa, sino de la silenciosa que sientes cuando te despiertas junto a alguien a quien amas y aún duerme. Ese tipo de alegría». Meline observó las pinceladas. No eran tan audaces como de costumbre, más suaves, con más matices, más íntimas. «Creo que ahora pintas diferente», dijo en voz alta. Brooke ladeó la cabeza. «¿Te diste cuenta?» «Sí». Los ojos de Brooke no la apartaron. «Creo que tú también». El silencio que siguió no fue incómodo. Se extendió entre ellos, como un hilo fino, delicado, pero irrompible.
Me gusta estar cerca de ti, Meline, dijo Brooke en voz baja esta vez. A Meline se le cortó la respiración. No intento presionarte, continuó Brooke. Solo quiero saber si tú también lo sientes. Meline bajó la mirada hacia sus manos. Le temblaban ligeramente los dedos, así que los apretó. Pensó en cómo la voz de Brooke siempre atravesaba la niebla de su mente, en cómo la veía, como persona, no como proyecto. Sí, susurró. Lo siento. Y entonces, ninguna de las dos se movió, hasta que Brooke se inclinó lenta y cuidadosamente, dándole a Meline la oportunidad de decir que no. Pero no lo hizo. Cuando sus labios se encontraron, fue vacilante, cálido, frágil y eléctrico, todo a la vez. Brooke sabía a té y a coraje. Meline le tocó la espalda con suavidad, descubriendo algo que no sabía que le faltaba. Cuando finalmente se separaron, Brooke sonrió contra su mejilla. Ahí está tu color, dijo suavemente. Meline rió quedamente, con sinceridad. Y en ese momento, con todas sus dudas aún latentes en su mente, no sintió miedo, no con Brooke sentada a su lado, bajo el resplandor de las luces de la ciudad, con el corazón latiendo al unísono. El contacto permaneció con Meline, no solo en el recuerdo de los labios de Brooke o la forma en que sus dedos rozaron su mandíbula como si fuera algo precioso, sino en el camino. Todo se sintió diferente después. Lo notó cuando entró en el estudio, y Brooke ya estaba allí, sentada en el suelo descalza, rodeada de tubos de pintura, tarareando una melodía que no podía identificar. El pecho de Meline se encogió, no de miedo, sino de anticipación. Lo notó cuando Brooke se giró hacia ella con una sonrisa que parecía más bien un secreto. «Hola, niña tormenta», dijo suavemente. Meline dejó su bolso y trató de responder con una sonrisa, pero ésta se transformó rápidamente en algo más suave. «Hey». Ese día no hablaron del contacto, no directamente, pero estaba suspendido entre ellos como un sol que nunca se ponía. Su lienzo, el que preparaban para la exposición, estaba casi terminado, o al menos las mitades. El lado de Brooke era vibrante, con capas de cálido caos e hilos dorados, mientras que el de Meline tenía profundos tonos azul marino, pizarra y lila suave, como un mar en la mañana. El espacio central, donde sus mundos colisionaban, seguía en blanco. Ninguno lo había tocado desde el principio. «Tal vez hagamos esa parte juntas», dijo Brooke al mismo tiempo que Meline asintió. «Una conversación. ¿Recuerdas?» Brooke mojó su pincel en pintura oro rosa. «Cierto. El tuyo y el mío». Se acercaron al centro lenta y cuidadosamente. La mano de Meline se cernía sobre el lienzo, esperando la de Brooke. Sus pinceles tocaron la superficie y se hundieron, y Meline se sorprendió de la intimidad del acto, como si estuviera dejando que alguien la viera sin filtros, sin paredes, sin sombras. Cada color que aplicaban era como una confesión, cada curva y contraste, una suave rendición. Más tarde esa noche, Brooke le preguntó a Meline si quería dar un paseo. Acababa de llover y las aceras estaban resbaladizas, reflejando las farolas como estrellas derretidas. Caminaron juntas, sin hablar mucho. El silencio no era vacío, era compartido. Terminaron en un banco del parque debajo de un sauce, cuyas ramas goteaban gotas sobrantes. «Sigo esperando a que te alejes», dijo Brooke después de una larga pausa. Para fingir que no había sucedido, Meline tragó saliva con fuerza. «No estoy fingiendo». «Lo sé», dijo Brooke mirándola, «pero puedo sentir que una parte de ti todavía quiere correr». Meline no lo negó. «No estoy acostumbrada a esto», admitió. «Que me vean. Que alguien me quiera por completo, y no solo por lo que sé mostrar». Brooke extendió la mano y sus dedos rozaron suavemente los de Meline. «¿Qué pasa si quiero las partes que no sabes mostrar?» Meline miró sus manos y luego volvió a mirar a Brooke. Su expresión era dulce y sus ojos brillaban de sinceridad. «Tengo miedo», dijo. «Me haces querer más de lo que suelo pedir». Brooke sonrió. «Está bien. Tengo suficiente audacia para los dos». Volvieron a sentarse en silencio, la distancia entre sus hombros se acortaba con cada respiración. Meline apoyó la cabeza en el hombro de Brooke, y Brooke apoyó la mejilla en el cabello de Meline.
El mundo no desapareció, solo se desvaneció un poco. Pero lo siguiente, así que es verdad, dijo con una sonrisa burlona. Ahora son más que simples compañeros de pintura. Meline se puso rígida. Su pincel se congeló. Enojada. Brooke, sin inmutarse, respondió, ¿por qué estás celoso? Chloe se rió y se alejó, pero las manos de Meline no dejaban de temblar. Su respiración se aceleró. Oye, no pasa nada, dijo Brooke inmediatamente. No quiere decir nada. Meline se apartó del caballete. No es eso, solo que no pudo terminar la frase. La expresión de Brooke cambió. Meline, necesito aire, murmuró, agarrando su bolso y dirigiéndose a la salida sin mirar atrás. No contestó mensajes esa noche ni la siguiente. Algo en ser vista, expuesta así, le devolvió la versión de sí misma que tanto se esforzaba por superar, la chica que solía esconderse en aulas vacías durante el almuerzo, la que siempre era demasiado callada o demasiado intensa. Y ahora, con Brooke, sentía que todos esos muros se habían derrumbado demasiado rápido. Se quedó mirando su teléfono durante horas, con el corazón roto por la ausencia de un hombre que había empezado a esperar con ansias. Finalmente, a las 2:17 de la mañana, apareció un nuevo mensaje. No tienes que hablar. Solo quiero que sepas que sigo aquí. Sin presiones. Sin juicios. Solo luz esperando pacientemente al borde de sus sombras. Meline cerró los ojos y dejó que las lágrimas brotaran. No estaba lista para responder, todavía no. Pero tampoco estaba lista para perder a Brooke. Y eso, más que nada, le decía la verdad que había tenido demasiado miedo de afrontar. Estaba enamorada. Meline no regresó al estudio en 3 días. Cada mañana, se sentaba junto a la ventana de su apartamento, pincel en mano, sin tocar el lienzo. El silencio que una vez la reconfortó ahora le oprimía el pecho como un peso insoportable. La luz del exterior proyectaba suaves formas en el suelo, y aún así, sus dedos no se movían. El mensaje de Brooke permaneció sin leer en su pantalla, no porque no quisiera leerlo, sino porque no se atrevía a responder demasiado pronto. No podía explicar lo sucedido, al menos no del todo. No se trataba del comentario de Chloe, en realidad. Fue el cambio repentino, la línea invisible entre lo privado y lo público rompiéndose de golpe. La forma en que sus sentimientos por Brooke, tan íntimos y nuevos, habían salido a la luz. Meline había pasado la mayor parte de su vida dominando la invisibilidad. Brooke la había hecho visible, y ahora, el foco de atención se sentía insoportable. Mientras tanto, Brooke intentaba mantener la calma. Iba al estudio todos los días, terminaba su mitad del cuadro y dejaba espacio en el lienzo donde la mano de Meline debería haber tocado la suya. Miraba fijamente el espacio en blanco, preguntándose qué color habría elegido Meline a continuación. Al cuarto día, el profesor se acercó a ella. He notado que Meline no ha venido, dijo con cautela. Estaban creando algo poderoso juntos. Brooke asintió. Ella regresará. ¿Estás seguro? Brooke dudó. Quiero ser. El profesor la miró suavemente. Quizás quieras tener un plan B para la exposición, por si acaso. Esas palabras fueron como una corriente de aire frío. La idea de terminar la pieza sola era como pintar sin oxígeno. Esa noche, Brooke se sentó en el suelo de su apartamento, mirando fijamente su cuaderno de bocetos compartido, hojeando las páginas. Se detuvo en uno que Meline había llenado semanas atrás, suaves bocetos de manos que apenas se tocaban, extendiéndose a través del espacio. Ella cogió el teléfono. No hubo respuesta. Solo silencio. Así que intentó algo diferente. Cruzó la ciudad en coche y dejó un paquete en la puerta de Meline, una pequeña caja que contenía una copia impresa doblada de su primer boceto conceptual, un pincel nuevo y una nota manuscrita. No quiero terminar este cuadro sin ti, pero si no puedes volver por el lienzo, vuelve por ti. Sin firma. Sin presión. Meline encontró la caja más tarde esa noche, cuando la luz del pasillo parpadeó y el perro de su vecino ladró sin parar. Al abrir la puerta, se arrodilló en el suelo, mirando el contenido con manos temblorosas. El boceto era familiar,
Dos figuras en contraste, una brillante, otra apagada, con los brazos extendidos hacia la luz de la otra. Pasó el pulgar lentamente sobre el papel y luego cogió el pincel. A la mañana siguiente, regresó. El estudio estaba en silencio, casi vacío. Encontró a Brooke sentada con las piernas cruzadas frente al lienzo, con los auriculares puestos y los ojos cerrados. Meline no habló de inmediato. Simplemente se sentó a su lado, sacó su propio pincel del estuche y lo mojó suavemente en azul cobalto. Brooke no se giró hasta que sintió el movimiento a su lado. Al ver a Meline, abrió mucho los ojos, pero tampoco dijo nada. En cambio, extendió la mano y la colocó junto a la suya, apenas rozándola. Meline susurró, «Lo siento». Brooke sonrió suavemente. «Me alegro de que estés aquí». Pintaron en silencio, una al lado de la otra, mientras los colores se encontraban y se mezclaban. Meline sintió que el nudo en su pecho comenzaba a aflojarse, no porque de repente todo fuera fácil, sino porque Brooke no se había marchado. Más tarde esa semana, a pocos días de la exposición, se quedaron hasta tarde para finalizar su pieza. La sección central estaba casi terminada. Ahora era una mezcla de tonos cálidos y fríos que se curvaban como brazos que envolvían el aire. «Me asustaste», dijo Brooke de repente, sin acusar, simplemente honestamente. Meline asintió. «Yo también me asusté». Se sentaron nuevamente en el suelo, apoyados contra la pared del estudio, con las piernas estiradas. «No me fui porque no me importara», dijo Meline. «Me fui porque era demasiado importante». Brooke se giró para mirarla. «No tienes que protegerme de tu miedo. Puedo soportarlo contigo». Meline parpadeó para evitar el repentino escozor en sus ojos. «¿Qué pasa si me desmorono? Entonces te ayudaré a volver a colocar las piezas». Hubo una pausa, un carrete largo y silencioso, y luego Brooke agregó, «Pero la próxima vez, no me dejes afuera. Déjame entrar». Meline tomó su mano. «Quiero». «De verdad que sí». Brooke se inclinó lentamente, rozando sus labios con los de Meline, como una pregunta ya respondida. Esta vez fue diferente, más profundo, no una chispa, sino una promesa. Y cuando se separaron, con sus frentes tocándose, Meline susurró: «No te rindas conmigo». Brooke sonrió. «Nunca se me pasó por la cabeza». Para cuando salieron del estudio esa noche, el cielo se había teñido de un púrpura aterciopelado. Las farolas parpadeaban y los charcos reflejaban sus siluetas unidas mientras caminaban de la mano. No hubo grandes declaraciones, solo presencia, calidez. El espacio entre ellas finalmente se cerró, no solo por el color, sino por decisión propia. Y, por primera vez en mucho tiempo, Meline no tenía miedo de ser vista. No con Brooke a su lado. La noche anterior a la exposición, el estudio bullía de energía. Los estudiantes se apresuraban a colgar lienzos, colocar esculturas y probar la iluminación, mientras los instructores iban de una pieza a otra, ofreciendo comentarios de última hora. Pero en el rincón más alejado, bajo la claraboya donde todo empezó, había un solo caballete con un lienzo grande que no necesitaba ajustes. Estaba terminado. Brooke estaba a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, la cabeza inclinada y los labios fruncidos en concentración. «Es salvaje», dijo ella suavemente. Meline estaba de pie junto a ella, con los dedos metidos en las mangas de su abrigo. «¿Buen salvaje o caos salvaje?» Brooke se volvió hacia ella y le sonrió, con esa sonrisa que hace que la gente deje de caminar. Lo completaron, la mezcla de sus estilos, la luz y la oscuridad, lo silencioso y lo ruidoso, se derramó sobre el lienzo como una conversación que finalmente había encontrado su ritmo. En el centro, los tonos bailaban en armonía, como dos manos que se extendían y se abrazaban en el aire. «¿Seguro que quieres que esto esté en exhibición?», preguntó Meline con voz casi susurrante. Brooke la miró. «¿Te refieres al cuadro o a nosotras?» Meline dudó. «A ambos». Brooke se acercó más. «Quiero que me vean contigo, Maddie, en la lona y fuera de ella». A veces, a Meline todavía le sorprendía la facilidad con la que Brooke decía las cosas, como si su corazón no tuviera cerraduras. Pero esta vez, no se acobardó. «Entonces dejémonos ver».
Llegó la noche de la exposición, con una luz dorada y el suave murmullo de la música clásica resonando por los pasillos del Centro de Arte. ¿Quiénes son los artistas?, preguntó alguien en voz alta. Melin dio un paso adelante en silencio. Brooke se le unió al instante y le tomó la mano, entrelazando sus dedos. Lo somos, dijo ella. Algunas cabezas se giraron. Intercambiaron miradas de sorpresa, pero nadie habló, nadie criticó. Y si lo hicieron, entre susurros, ni Meline ni Brooke oyeron, porque, en ese instante, su mundo se redujo a la calidez de la mano de la otra. Más tarde esa noche, cuando la multitud comenzó a disminuir y la música se desvaneció, Brooke llevó a Meline a la azotea del edificio, donde una vez había bromeado sobre convertir el lugar en un estudio al aire libre. Estaban uno al lado del otro, apoyados contra la barandilla, mientras las luces de la ciudad parpadeaban debajo. «Sabes», empezó Brooke, «cuando te vi por primera vez, pensé que había alguien que nunca querría tener nada que ver conmigo». Meline se volvió hacia ella, sorprendida. «¿Por qué?» Parecías acabado, completo, en tu silencio. Como el tipo de persona que no necesita a nadie más. Meline rió suavemente. «Es curioso, porque pensé que eras el tipo de persona que nunca querría a alguien como yo, tranquilo, lento y complicado». Brooke se inclinó y rozó sus labios justo debajo de la mandíbula de Meline. «Resulta que los dos somos muy malos con las suposiciones». Meline cerró los ojos y dejó que la calidez del momento la invadiera. El zumbido del tráfico abajo, la brisa levantando los rizos de Brooke, el aroma de la pintura todavía ligeramente adherido a su piel. Todo fue real. Tenía miedo de que esto fuera temporal, admitió Meline. Que una vez que el proyecto terminara, nosotros también. Brooke inclinó la cabeza. No somos un proyecto. Somos un proceso. Y no he terminado de pintar contigo. Meline sonrió, lenta y genuinamente. Yo tampoco. Brooke se inclinó de nuevo, y esta vez, su contacto fue más lento, más profundo, no robado ni vacilante, sino escogido. Y cuando se separaron, Brooke apoyó la frente contra la de Meline. Mañana, susurró, quiero despertarme y tomar un café contigo. Luego, tal vez, discutir sobre colores de pintura y besarnos entre pinceladas. Meline se ríe suavemente. Eres terrible con la sutileza. Soy artista, dijo Brooke. Vivo en pinceladas audaces. Se quedaron allí un rato más, en silencio, observando las luces de la ciudad parpadear como estrellas esparcidas sobre el pavimento. Meline se aferró a la mano de Brooke como a un salvavidas y, por primera vez, no sintió que se aferrara por miedo. Se aferraba porque quería quedarse. A la mañana siguiente de la exposición, Meline se despertó antes del amanecer. Brooke seguía dormida a su lado, respirando lenta y uniformemente. Sus rizos se extendían sobre la almohada como tinta sobre pergamino. La luz del amanecer apenas rozaba su piel, pero Meline ya podía ver los restos de pintura seca en sus dedos. Sonrió. Todo estaba en silencio, justo como le gustaba. Pero ahora, el silencio no se sentía vacío, se sentía pleno. Se levantó con cuidado, se puso una de las sudaderas extragrandes de Brooke y se dirigió descalza a la pequeña cocina. Sirvió café en tazas desiguales, añadiendo crema a la suya y nada a la de Brooke. Detrás de ella, una voz soñolienta murmuró, «Ya estás en casa». «Estoy en problemas». Meline se giró y Brooke estaba apoyada contra la puerta, con los ojos aún suaves por el sueño. «Tú eres quien me hizo memorizar tu pedido de café», respondió Meline. Brooke se acercó, envolviéndola con sus brazos desde atrás y apoyando su barbilla en su hombro. «Solo porque esperaba que estuvieras aquí por las mañanas». Se quedaron así por un rato, conteniendo el calor en sus manos y entre sus cuerpos. Esa misma tarde, regresaron a la galería para ayudar a retirar las obras de los estudiantes. Su lienzo seguía allí, bajo la luz dorada. La gente seguía deteniéndose a admirarlo, incluso mientras el personal comenzaba a despejar el espacio. «Parece que ahora nos pertenece a ambos», dijo Brooke. Meline tocó el borde del lienzo. «Sí lo hace». El profesor se acercó, sonriéndoles con ese orgullo silencioso que solo un maestro que ha visto una transformación puede llevar.
Ustedes dos crearon algo especial, dijo. No solo con una pintura, sino con una colaboración detrás. Brooke golpeó suavemente su hombro contra el de Meline. Te dije que éramos un buen equipo. Meline sonrió y la miró. Tenías razón. Pasó una semana, y luego otra. La vida no se detuvo, pero se adaptaron. Meline pintó más que nunca, no solo en tonos azules y grises, sino con colores que nunca había usado, intensos y brillantes, recordatorios de risas excesivas en plena noche, de bailar en la cocina con calcetines deslizándose por el suelo. Brooke, por su parte, comenzó un nuevo mural en el lateral de una librería local. Le pidió a Meline que la ayudara con el fondo, y juntas, llenaron la pared con un cielo floreciente de colores mezclados. En la esquina inferior, Brooke añadió algo pequeño, una silueta que se extendía hacia otra a través del lienzo. Su amigo lo vio. No hizo preguntas. Todos lo entendieron. Un domingo por la mañana, Meline estaba sentada en la escalera de incendios con un bloc de dibujo en su regazo y la cabeza de Brooke apoyada en su regazo. ¿Crees que la gente cambia?, preguntó Meline. Brooke abrió un ojo. ¿Es esta una pregunta capciosa? Meline sonrió. Solía pensar que era alguien que no podía amar en voz alta, que no podía ser visto sin desmoronarse. Brooke extendió la mano y recorrió con sus dedos la mandíbula de Meline. No tienes que ser ruidoso para ser valiente. Solo tienes que elegirlo. Te elijo a ti, dijo Meline simplemente. Brooke sonrió. Esa es la mejor pincelada que he escuchado jamás. Ya no necesitaban una galería para demostrar nada. La verdadera exposición estaba en el día a día, la forma en que se miraban mientras compartían un desayuno, o pintaban en la misma habitación sin hablar, o encontraban juntos un nuevo color que no sabían que extrañaban. Meline una vez temió que sus sombras se tragaran cualquier luz brillante que entrara en su mundo. Pero Brooke no intentó eclipsarlas. Las iluminó desde dentro. Y, por primera vez, Meline no solo sobrevivía al silencio, vivía en él, de la mano de una chica que le había enseñado a amar.